¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué sientes vergüenza? ¿Por qué tú en específico sientes esta emoción? Cada persona es un universo muy distinto. Por eso amo mi trabajo y me apasiona muchísimo. Cada que llega una nueva consulta, de verdad que yo soy la más emocionada porque no sé con qué me voy a encontrar. A pesar de que he trabajado con personas que tienen, o podríamos decir que comparten síntomas o malestares, como por ejemplo los síntomas de la ansiedad. Puede que una persona o tres personas dentro de mi consultorio tengan este síntoma de taquicardia o dolor en el pecho, pero sus detonantes son completamente diferentes y el reto en consulta es completamente diferente. Ustedes o las personas que me han llegado a consulta son personas que siempre me están retando a investigar, a leer, a aprender cosas nuevas, porque no hay una regla mágica que podamos implementar en todas las personas y funcione. Es por eso que hoy te invito a ti a reflexionar. ¿Qué te hace sentir vergüenza? Vergüenza de ti mismo o de ti misma. A veces podemos llegar a sentir vergüenza por el hecho de pertenecer a cierto grupo, por ejemplo, a la familia. A mí me llegó a pasar en ocasiones. Mi abuelo era español, entonces los españoles suelen ser muy teatrales. Tienen una personalidad que ahorita de verdad disfruto mucho, pero en esos momentos de adolescencia donde todo te da vergüenza o muchas cosas te la dan, mi abuelo tenía ciertos comportamientos de, no sé, por ejemplo, él alzaba demasiado la voz o la verdad es que también tenía comentarios bastante imprudentes, los cuales a mí me hacían sentir avergonzada por pertenecer a esa familia. En sí, la vergüenza es una emoción de contenido social. O sea, que estaba relacionada a los códigos sociales. Esos códigos sociales que tú estás intentando alcanzar o el ideal que tú estás intentando alcanzar. Todos estos códigos y esta manera de, o estos parámetros son autoimpuestos. Nosotras y nosotros nos los imponemos en algún momento de la vida. Puede ser que sean aprendidos, ¿no? Pueden ser que sea por el contexto en el que crecimos. Por ejemplo, en mi caso, mi mamá tiende a ser un poco exagerada en temas de religión. La verdad es que ella tampoco es muy, ¿cómo decirlo? Así la más apegada o practicante a la religión, pero le encanta decir que lo es. Y entonces, cuando yo le dije que yo no creía como tal en la religión, ay no, fue el drama para ella. Qué vergüenza tener a una hija que no cree en la iglesia, tú eres católica de nacimiento. Y eso le pudo haber generado vergüenza a ella, pero a mí no me generó nada, porque mis parámetros no son iguales a los de ella. Es por eso que hoy inicié invitándote a ti a identificar tus detonantes. Tu cerebro es algo maravilloso, es algo único, funciona de forma única para ti. Así que va a ser un poco personalizado este episodio porque te voy a dar ciertas preguntas reflexivas o puntos a reflexionar para que tú puedas dar con tus propias creencias. Porque sí, como siempre se lo repito, las creencias son las que nos generan el malestar, son nuestros pensamientos. Si le damos pie a cierta creencia o si estamos siendo muy rígidas, muy rígidos con nosotras, con nosotros, vamos a generar mayor malestar. Una mente rígida no es una mente sana, es una mente que tiene muchos dolores emocionales. Una mente flexible es una mente con menos dolor emocional y mucho más sana. Ahora, bajo la pregunta de por qué la sentimos porque
Justo cuando estamos percibiendo que actuamos de una manera, llamémosle, incorrecta, y recibimos esos juicios negativos, este puede ser un gran detonante para esta emoción. Ahora, los detonantes pueden ser actuar, ¿no? Nuestras conductas, de una forma que nosotras o nosotros consideramos incorrecta, o que el grupo en donde estamos considera incorrecta o que no pertenece a. Esto nos puede detonar la vergüenza. Otro detonante pueden ser nuestros propios pensamientos. Llegar a tener un pensamiento distinto. Esto, si estás en un grupo específico que tiene un estilo de pensamiento, si tú llegas con un pensamiento diferente y te juzgan de forma negativa, puede ser que la vergüenza se detone. Ahora, hay un aspecto o un detonante que genera vergüenza que a mi parecer puede ser muy, muy doloroso. Y es cuando no encajamos, ¿no? Como con todas las comidas del mundo, en este molde que las personas o la sociedad o el grupo social en donde nos estamos desarrollando no comparte. Por ejemplo, hay personas y han llegado personas a mi consultorio, mujeres con una altura mayor del promedio de las mujeres mexicanas, las cuales se hacen, o más bien sienten esta vergüenza por tener una altura mayor al promedio. Hay otras mujeres que están orgullosísimas de su altura, pero también me he topado en consultorio a mujeres que tienen una o que les da muchísima vergüenza su altura bajita, cuando son quizá más bajitas del promedio. Hay otros rasgos, si es tu caso, que cierto rasgo físico te está generando esta emoción y te la está detonando, por lo general, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias de sentir esta emoción? Quiero aclarar que ninguna emoción es completamente negativa. Depende de la intensidad, de la frecuencia, el malestar que genera y la limitación dentro de nuestra vida, lo que puede hacer que empecemos a cuestionarla. Y no como tal, como decir esto no es saludable, sino empezándola a comprender. Primero quitándole los juicios. Porque si empezamos a juzgar todo lo que sentimos, pues todas esas emociones complicadas no nos van a gustar. Entonces quitemos los juicios. Aclarando esto, las consecuencias de sentir vergüenza es por lo general evitar o alejarnos o aislarnos. Evitamos esas situaciones que pueden detonarnos vergüenza. Por ejemplo, una exposición delante de toda la clase. Puede que el hecho de que a ti te genere vergüenza haga que tu cuerpo reaccione a esta emoción y tu cara se ponga roja, que es una reacción normal. Y esa reacción te genere aún más vergüenza, porque todos se van a dar cuenta que no estás cómoda o cómodo ahí enfrente, y entonces la emoción continúa, se mantiene o se va elevando. Evitamos ese tipo de situaciones, lo cual puede tener, en este caso de la clase, puede tener alguna repercusión como, pues prefiero no exponer, prefiero reprobar la materia, prefiero dar de baja la materia, etcétera. ¿Qué pasa cuando evitamos las situaciones? Ya se los he mencionado antes, pero relacionado a la ansiedad. Relacionado a la vergüenza pasa algo similar. Si no identificas bien estos pensamientos debajo de la emoción, no puedes saber qué es lo que estás reforzando con tus acciones de evitar o de aislarte. ¿Por qué? Digamos que cuando estamos evitando esas situaciones, llega un alivio, un pequeño alivio, pero a corto plazo. Esto nos lleva a confirmar el pensamiento de que el rechazo de los demás nos define o, pues sí, representa quiénes somos.
Entonces digamos que si estamos evitando, de alguna manera estamos reforzando esa creencia que podemos llamarle a veces inconsciente porque no la tenemos como tal estructurada en nuestra mente, o sea, no le hemos puesto palabras, no le hemos dado una forma a esa creencia en forma de lenguaje para poder entenderla, pero aquí te van algunas de las creencias que pueden venir debajo de la vergüenza en caso de que te identifiques con alguna y puedas comenzar a estructurar tus creencias debajo de la emoción para desenmascararlas de una vez y empezar a afrontarlas. Una de estas creencias es el exceso de perfeccionismo. Una persona que se percibe a sí misma como tener que ser perfecta o actuar de forma perfecta todo el tiempo, eso le va a generar mucha vergüenza cuando no actúe así. Ahora, siendo realistas, no podemos actuar de forma perfecta siempre. Entonces es contraproducente adoptar este perfeccionismo. Si el perfeccionismo es lo tuyo, ok, dale forma a ese pensamiento. Escribe todo lo que pasa por tu mente cuando sientas vergüenza o en este momento si te están llegando las ideas o los pensamientos. Ahora, hay otra creencia debajo de la vergüenza que, o más bien podríamos verla como una necesidad. Esa necesidad de aprobación, de que las personas me reconozcan, de que me aplaudan, de que me acepten. Este tipo de necesidad puede generar justo esta emoción en situaciones donde en efecto no somos aprobados. Al contrario, las personas nos rechazan. Y de igual forma, no podemos pensar que es realista pensar que todas las personas en este mundo nos van a recibir con los brazos abiertos. Les van a gustar todos los rasgos de nuestra personalidad, los rasgos físicos, el cómo somos. No es realista. Otra creencia que genera muchísimo dolor es empezar a etiquetarnos. Digamos que el concepto dentro de la terapia es como esta condena global o visión global del sí mismo. ¿Esto qué quiere decir? Las etiquetas. ¿Cómo te estás etiquetando a ti misma o a ti mismo? Hay etiquetas que nos ponemos que son, la verdad, bastante crueles, ¿no? El percibirnos a nosotras o a nosotros como soy un inútil, soy un fracaso, soy un idiota, soy insignificante, soy patética o patético, que por lo general estas palabras son las suavecitas, ¿no? Porque luego con nosotros somos, híjole, súper extremos en lo que nos decimos o cómo nos etiquetamos. Si notas que hay alguna etiqueta que utilizas frecuentemente contigo, esa creencia hay que flexibilizarla. Ahora vamos al qué hago, qué podemos hacer. Primero, ya que identificaste esos pensamientos, toma en cuenta desde ahora en adelante que la aceptación va a ser tu mejor amiga en estas situaciones. La aceptación de que no podemos actuar siempre de forma perfecta y sin errores. Al contrario, aceptar que somos personas falibles. Esto quiere decir que nos vamos a equivocar en algún momento. Y siendo realistas, los errores no son tan malos. Ponte a pensar, observa tu pasado. Observa esa situación que más vergüenza te ha generado. ¿Qué pasó después? ¿De verdad fue algo tan espantoso que no pudiste superar? ¿Fue algo que de verdad fue lo más horrible que te pudo haber pasado en toda tu vida? No, muchas veces catastrofizamos, o sea que vemos de forma extremista, como si fuera lo peor que nos puede pasar, situaciones específicas. Por ejemplo, yo recuerdo
En su momento, en algún momento, le hice un comentario muy inapropiado a una de mis primas. Ella obviamente se enojó, obviamente puso sus límites. Después de eso, yo me sentí súper avergonzada. Y aquí vino la etiqueta. Soy la peor. O sea, de forma global, soy la peor persona. Cuando etiquetamos, y esta es una gran herramienta para que la pongas en práctica. Cuando empiezas a etiquetar o evaluar tus conductas y dejas de etiquetarte o evaluarte de forma global a ti misma o a ti mismo, esto es una gran liberación. ¿Por qué? Cuando observamos la acción aislada, en mi caso, el comentario culé que le hice a mi prima, observo el comentario y lo puedo definir, lo puedo etiquetar. Esto fue algo muy malo o no sé, en mi caso, pues yo les voy a decir literal mi etiqueta, ¿no? No era como, ay, qué mala soy. No, era como, soy una culera. ¿Ok? Disculpen el francés, pero así llegaba a mi mente. Entonces, el etiquetar solo la conducta aislada como, fue una culerada lo que dije, este comentario fue culé, puedo modificar el comentario. Pero es mucho más difícil percibir que podemos modificar o cambiar cosas cuando nos lo ponemos de forma global, cuando nos compramos una etiqueta. Es mucho más difícil decir, soy una pésima persona, y es como si nos viéramos, ya no hay remedio para mí, ¿no? O sea, ya condenada por siempre. Pero cuando observamos la conducta es como, claro, puedo cambiar esto. ¿Cómo puedo la siguiente ocasión dejar de decir estos comentarios? O ahora que tengo muy presente que este comentario lastima o hiere a alguien que quiero, lo puedo evitar. Ya lo tengo en mi lista de esto no se dice. Y entonces ya no soy una persona mala. Ya no soy la culera de la vida. Ya solo fue mi acción y la modifico. Entonces, el etiquetarte de forma global no te va a ayudar. Acepta que a veces vas a decir cosas fuera de lugar, vas a pensar diferente, te vas a ver físicamente diferente a alguien, no vas a cumplir el estándar de belleza tan a veces ridículo que nos imponen, no lo vamos a cumplir. Si lo aceptamos, podemos liberarnos de esas cargas. Otra herramienta que te voy a dejar para trabajar la vergüenza es igual, viene de la mano con la aceptación, pero de las emociones o de la incomodidad del momento. Si tú has estado evitando una situación porque te genera mucha vergüenza y una situación que si le platicas a alguien, esa persona te está diciendo, no, pero pues vas, hazlo, no pasa nada. Posiblemente es una situación que puedes afrontar. Pero el hecho de pensar que va a ser horrible ya nos está frenando. Así que si estás en este escenario, acepta que el momento va a ser incómodo. Vive tu incomodidad, siéntela y nota de verdad que las incomodidades las podemos atravesar. Es más, nuevamente, ve a tu pasado. Observa la situación más incómoda que has vivido. Estás aquí. Lo pudiste superar. Nadie muere de incomodidad. Así que la siguiente ocasión, esa situación que te genera mucha incomodidad, pero sabes que es una situación que quieres tú afrontar o que si la afrontas vas a estar en otro nivel en el cual quieres llegar, hazlo. Y aquí te doy otro ejemplo perfecto de mi camino. Algo que me daba muchísima vergüenza era subir historias hablando. Historias yo contando cosas o etcétera. Esto yo lo evitaba y entonces mis historias estaban llenas de puros textos y compartía cosas de otras cuentas, etcétera. Pero yo sabía que si me exponía a esa incomodidad y superaba esa vergüenza, mi cuenta iba a llegar a otro nivel, porque las personas no conectamos igual con una cuenta en donde solo vemos imágenes de texto
a que si vemos a la persona detrás de todo ese contenido, cómo piensa, cómo siente, qué hábitos tiene, conectamos mucho más porque vemos a una persona, la humanizamos, dejamos de ver como una maquinita. Entonces yo sabía esto y en algún momento pues dije, pues con toda la vergüenza del mundo y toda la incomodidad. Acepté mi incomodidad, lo hice, ahora esas mismas situaciones ya no me generan incomodidad cuando estoy en casa, porque ojo, me sigue dando mucha vergüenza hablar en historias mientras voy caminando por la calle. ¿Por qué? Porque estas acciones suelen ser muy juzgadas de forma negativa. Ay, qué oso que está aquí, esta disque influencer, ¿no? O qué oso, porque está hablándole a su celular. Hay personas que no lo entienden. Entonces, como no es una conducta tan normalizada en la sociedad la ve rara. Y raro es casi de inmediato juicio negativo, lo repelo de mí, no me gusta. Entonces, sé que en algún momento tendré que nuevamente tolerar esa incomodidad para ser más libre subiendo mis historias. Y si quiero hablar en un restaurante mientras estoy comiendo, hacerlo. Entonces yo te invito a dar esos pasos para afrontar tu incomodidad y darte cuenta que la puedes vivir. No se trata de no sentir nada. Se trata de aprender a tolerar ese malestar. Cuando aprendas y te avientes a tolerar ese malestar, ya estás del otro lado, de verdad. Ya puedes tener una regulación emocional mucho más efectiva, puedes hacer las paces mucho más con tus emociones, tiene muchos beneficios. No es un paso fácil a dar, pero de verdad que es un paso muy liberador cuando te atreves. Y seguramente este punto de tu vida ya lo hiciste. Solo recuerda esos momentos de tu vida en donde te expusiste, donde te sentiste incómoda, te sentiste incómodo, lo lograste. Recuerda que puedes volver a hacerlo. Después de estos tips, espero que de verdad este episodio les pueda ayudar. Y justo tengo aquí mis apuntes porque no quiero que se me vaya nada. Y justo se me iba a ir una recomendación o una herramienta que me parece maravillosa. La siguiente, o en alguna situación que tú vuelvas a sentirte muy avergonzado de ti mismo, muy avergonzada de ti misma, escribe una carta. Esta carta va a ir dirigida en tu imaginación a alguien que vivió una situación similar, una situación vergonzosa. La carta se la vas a escribir a alguien que para ti es una persona muy valiosa en tu vida, ¿ok? Imagina perfectamente y define muy bien qué palabras le dirías a esa persona estando en una situación que le generó muchísima vergüenza y le genera mucho malestar. ¿Qué le dirías para ayudar a ese ser querido a atravesar esa situación? Todo lo que piensas, escríbelo. Al lujo de detalle. Sé muy detallista con cómo le harías para ayudar a tu amiga, a tu amigo o a esa persona que elegiste. Después de escribir esta carta, puedes pensar que esas mismas palabras de aliento te las puedes dar a ti en una situación vergonzosa. Espero que este episodio les pueda ayudar a muchas y muchos de ustedes, no a superar en sí la vergüenza, sino para hacer las paces con ella, para manejar y empezar a cambiar esos pensamientos que llegan con ella y puedan darte mucha más paz emocional. Nos vemos en el siguiente episodio. Puedes escribirme dudas, comentarios, etcétera, a mi Instagram @anipaviapsicóloga. Facebook estoy igual, TikTok también y nos vemos en el siguiente.